Hoy vamos a meternos de lleno en una de las ideas más importantes y, la verdad, más debatidas de toda la economía. Hablamos de la curva de Phillips. Y es que al final todo se reduce a esta pregunta, ¿verdad? ¿Precios bajos o más empleo? ¿De verdad hay que elegir? Este es el gran quebradero de cabeza con el que lidian los gobiernos y los bancos centrales, bueno, prácticamente a diario. Vamos a ponerlo en claro. Por un lado está lo que todos queremos en nuestro día a día, precios estables. Que la cesta de la compra no se dispare. Eso es, en esencia, una inflación baja. Y por otro lado, claro, queremos una economía que funcione. Y eso significa que haya trabajo para la gente, o sea, un desempleo bajo. Dos objetivos que a primera vista parecen contrapuestos. Pues bien, durante mucho tiempo la creencia general entre los economistas era que estos dos objetivos estaban como atados, que no se podían tener las dos cosas a la vez. Y esta idea, tan simple y a la vez tan potente, acabó marcando la política económica de medio mundo durante décadas. Y todo empezó aquí, en 1958. Un economista, A.W. Phillips, se puso a analizar un montón de datos históricos del Reino Unido, de varias décadas. Y de repente, ¡zas!, se topó con un patrón que nadie había visto tan claramente. Una conexión de lo más sorprendente. Y este patrón era básicamente esto, una relación inversa pero súper estable. O sea que cuando el desempleo bajaba, la inflación subía. Y al revés, si el desempleo era alto, la inflación se mantenía baja. Parecía casi una ley de la naturaleza, algo totalmente predecible. Claro, esto para los políticos y los bancos centrales de la época fue como si les dieran un menú de opciones económicas. La idea era, oye, ¿qué podemos elegir? Si queremos reducir el paro, pues aceptamos un poquito más de inflación. ¿Que la inflación es el problema? Pues nada, asumimos algo más de desempleo para controlarla. Parecía sencillo, ¿no? Y que no se piense que esto fue solo una teoría de universidad. Para nada. Se convirtió en la piedra angular de la política macroeconómica. En los años 60 era la guía, el manual de instrucciones para gobernar la economía en casi todo el mundo. Pero claro, llegó la década de los 70. Y con ella el caos. De repente todos los datos económicos se volvieron locos. Y esa relación tan bonita y fiable, pues simplemente se hizo añicos. Así, de un día para otro, la relación se desvaneció. Aquella curva, tan clara, tan predecible, en la que se basaban todas las decisiones, desapareció, se esfumó. Y lo que pasó fue lo que se conoce como el shock de los 70. De repente, la economía se encontró con el peor de los mundos, algo que la curva original decía que era imposible. Teníamos la inflación por las nubes y a la vez el desempleo altísimo. Las dos cosas a la vez, un desastre. Aquello, como es lógico, obligó a todos los economistas a volver a la casilla de salida, a replanteárselo todo. Estaba claro que se les había escapado algo, una pieza clave en todo este puzzle. Entonces, ¿cuál era esa pieza? ¿Qué era lo que se estaba pasando por alto? Pues resulta que el modelo original era, digamos, demasiado simple. Se olvidaba de un factor fundamental, el comportamiento humano. Y aquí está el quid de la cuestión, las expectativas, lo que la gente espera que vaya a pasar con la inflación. Ese era el ingrediente secreto. Los trabajadores y las empresas, a la hora de negociar salarios, empezaron a pensar no en la inflación de hoy, sino en la de mañana. Y ese pequeño cambio de mentalidad lo cambió absolutamente todo. Así que el gran avance fue entender esto. La nueva curva de Phillips, la modificada, decía algo diferente. La verdadera elección no era entre tener más paro y menos inflación, no. La disyuntiva era entre el paro y el cambio en la inflación. Es decir, si la inflación sube más rápido o más lento. Y este nuevo enfoque nos trae un concepto clave, fundamental, la tasa natural de desempleo, o NAIRU por sus siglas en inglés. Pensemos en ella como una especie de ancla. Es el nivel de desempleo que consigue mantener la inflación estable, sin que se acelere ni se frene. La lógica moderna entonces es esta. Si el desempleo cae por debajo de esa tasa natural, ojo, la inflación empieza a acelerarse. Si por el contrario el desempleo está por encima, la inflación tiende a moderarse, a desacelerar. O sea que si un gobierno se empeña en bajar el paro por debajo de ese nivel natural y lo mantiene, no va a tener un poquito más de inflación y ya está. No. Lo que va a conseguir es que la inflación se dispare cada vez más y más. Muy bien. ¿Y qué pasa hoy? ¿Sigue esto vigente? Pues la cosa se ha complicado todavía más. Está claro que no es una ley inmutable de la naturaleza, sino algo que va cambiando. Por ejemplo, esa tasa natural de desempleo no es un número fijo y para siempre, que cambia con el tiempo y es distinta en cada país. ¿Por qué? Pues por un montón de cosas. La globalización, que aumenta la competencia, el auge de las ETTs, el envejecimiento de la población, todo influye. Y hay más.
La propia curva no se comporta siempre igual. Fíjate, cuando hay una inflación muy alta, la relación entre paro e inflación se hace más fuerte, más evidente, porque todo el mundo está pendiente de que le suban el sueldo para no perder poder adquisitivo. Pero, ¿y si pasa lo contrario? Si hay deflación, o sea, que los precios bajan, pues ahí la relación se rompe. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le bajen el sueldo, aunque los precios también bajen. Hay una resistencia natural a los recortes de salario nominal. Y con todo esto llegamos a la gran pregunta de hoy. Después de varios años con una inflación muy baja y con todo lo que ha pasado en la economía mundial, esa relación tan clara parece haberse vuelto a desdibujar. Así que el debate está servido. ¿Se ha roto para siempre la curva de Phillips o simplemente está escondida, agazapada, esperando el momento de volver a aparecer? La respuesta de momento no está nada clara.